Hay estados de depresión en los cuales todo aquello que en circunstancias normales nos solivianta, pero se resuelve en saludable reacción, produce por el contrario un morboso, sórdido y taciturno desaliento. Esto era lo que le había ocurrido a Tomás con la conducta del pequeño Johann, y era lo que le sucedía frente a las diversas impresiones de la fiesta, y más aún de aquellas que con la mejor voluntad del mundo se sentía incapaz de resistir. Varias veces trató de animarse, de avivar su mirada y decirse que aquel era un hermoso día, un día que debería llenarle de confianza y de gozo. Y sin embargo, a pesar del ruido de los instrumentos, del rumor de voces y de la presencia de tanta gente, sus nervios en fuerte tensión provocaban en su organismo deprimentes sensaciones al recordar el pasado, su padre, por ejemplo, y mantenía su espíritu bajo una impresión de ridiculez y de tristeza provocada a su juicio por todo lo que le rodeaba en aquel momento, aquella música mediocre y discorde y aquella asamblea trivial que no sabía charlar más que de carreras y de comidas. A las 12:15, cuando la orquesta iba ya llegando al fin de su programa, se produjo un incidente que, sin restar en lo más mínimo solemnidad a la fiesta, eh, ni interrumpirla, obligó al señor de la casa, en atención a sus obligaciones comerciales, a dejar por un momento a sus invitados. Durante una pausa de la orquesta se presentó turbado por la presencia de tanto personaje. El más joven de los mercurios de la oficina, un muchachito muy cargado de espaldas, con el rostro sonrojado y hundido más de lo común entre los hombros, que, bamboleando sus brazos flacos y desmesuradamente largos, llegó con aspecto de traer algo importante, llevando en la mano un papel doblado, un telegrama. Mientras subía, miraba como sus ojos en todas direcciones, buscando a su jefe, y cuando dio con él se dirigió a través de la multitud, abriéndose paso a fuerza de disculpas y perdones. Su turbación era del todo injustificada, puesto que nadie le miraba, sin prestarle atención ni interrumpir las conversaciones, venían de camino maquinalmente, con un ligero movimiento, y apenas si alguien se dio cuenta del momento en que el mozo alargó con una profunda inclinación el telegrama al senador, y cuando éste, disculpándose, se alejó un instante de Kistenmaker, Giesecke y Boy para verlo, incluso en ese día que la mayor parte de los despachos telegráficos debían ser de felicitación, había orden de subir en el acto todos cuantos llegasen. Junto a la escalera que subía al segundo piso formaba el pasillo un recodo que, al cambiar de dirección, corría a lo largo de la sala hasta la escalera de servicio, donde había otra puerta que daba acceso a dicha pieza. A la entrada del segundo piso se encontraba el hueco del montacargas, por medio del cual eran subidos los manjares a la cocina, y a su lado, adosada a la pared, una gran mesa donde la camarera solía limpiar los cubiertos. Allí se detuvo el senador, volviendo la espalda al solícito dependiente para subir el telegrama. De pronto desencajáronse los ojos, de tal modo que cualquiera que lo hubiese visto habría retrocedido asustado, y aspiró el aire con un movimiento tan brusco y convulsivo que, al secarse la garganta, provocó en él un violento acceso de tos. Intentó decir «está bien», pero el sonido de su voz era imperceptible. «Está bien», repitió, y solo la primera palabra pudo oírse. La última no fue más que un balbuceo. Como el senador no se movía, ni hacía un gesto significativo, ni se volvía siquiera, el contrahecho meritorio balanceó con perplejidad su cuerpo, descansándolo casi tembloroso sobre el pie opuesto. Después, repitiendo sus corteses excusas, se dirigió a la escalera, pero para volver al despacho. El senador Vanderbilt continuaba de pie junto a la mesa, sus manos, entre las cuales sujetaba el desdoblado telegrama, colgaban inertes en él, y mientras, con la boca abierta, seguía aspirando penosa y rápidamente, lo que daba a su cuerpo un jadeante movimiento de vaivén, no cesaba de agitar maquinalmente la cabeza, como atontado, como herido por un rayo. La pequeña granizada», repetía como un insensato. Poco a poco, sin embargo, su respiración fue regularizándose, los movimientos del cuerpo cesaron, sus ojos entornados se velaron con una expresión de cansancio, casi de agotamiento, y se volvió con un brusco gesto de cabeza. Abrió la puerta que daba acceso al salón y entró.
Lentamente, llevando la cabeza inclinada, atravesó el reluciente entarimado de la espaciosa habitación y se dejó caer en un sofá situado en un ángulo detrás de la ventana. Allí, cuando menos, reinaba el silencio y una temperatura agradable. Oía cesó el murmullo del surtidor y el zumbido de una mosca que revoloteaba por el cristal de la ventana. De la parte delantera de la casa llegaba únicamente un rumor vago y amortiguado. Desfallecido, reclinó la cabeza sobre el almohadón del sofá y cerró los ojos. Está bien así, murmuró, y luego, respirando como si se le quitara un peso de encima, repitió, está muy bien así. Con los miembros laxos y la expresión del rostro apacible descansó durante 5 minutos. Luego se incorporó, dobló el telegrama y guardándose en un bolsillo interior de la levita se dispuso a volver al lado de sus huéspedes. Pero en el mismo instante, exhalando un gemido de asco, volvió a caer en el sofá. Se oía otra vez la música. Aquella música ensordecedora debía ejecutar un paso doble. Por lo visto, el que bombo y platillos marcaban el ritmo que acompañaba los demás instrumentos, ya anticipándose, ya retrasándose, aquel barullo irritante que crispaba los nervios, llenándolo todo de estruendoso escándalo, recargado por el silbido extravagante de flautas y flautines. Capítulo sexto. Bach, Sebastián Bach, respetable señora mía, exclamó el señor Edmund Full, organista de Santa María, paseando por la sala con muestra de gran agitación, mientras Gerda, sonriente, apoyando su mejilla en la palma de su mano, permanecía sentada al piano con su hijito al lado, que abrazaba con ambas manecitas una de sus rodillas. Ciertamente, como dice usted muy bien, él es quien, oponiendo la armonía al contrapunto, ha dado la victoria a la primera, ha creado la armonía moderna. No hay duda, pero ¿por qué medios? Debo decírselo, pues por la evolución del estilo contrapuntístico, lo sabe usted tan bien como yo. ¿Y cuál ha sido el principio básico de esa evolución? ¿La armonía? No, era en modo alguno. El contrapuntismo, respetable señora, el contrapuntismo. ¿A dónde hubieran conducido pregunto yo, los limitados experimentos de la armonía? Mientras conserve el dominio de mi habla, no me cansaré de ponerla en guardia contra los limitados experimentos de la armonía. La fogosidad de Full era extremada en estas discusiones y solía dar rienda suelta, ya que en aquel salón se sentía como en su propia casa. Todos los miércoles por la tarde aparecía su corpulenta y rechoncha figura, algo cargada de hombres, dentro de su levita color café, cuyos faldones le llegaban hasta las rodillas. Entraba en la sala y, mientras esperaba su compañía, abría cuidadosamente el piano de cola, afinaba el violín subido sobre la pequeña tarima y tocaba las primeras notas de algún preludio con mucha destreza, balanceando la cabeza de un lado a otro. Una densísima cabellera, una enmarañada multitud de bucles menudos, recios, pardos y grises entremezclados, daban a su cabeza un aspecto original y pesado, aunque le moviera con gran ligereza sobre el cuello, provisto de una nuez prominente que salía de las profundidades de una gran valona. El bigote, descuidado y exuberante, del mismo color de cabello, se proyectaba lejos de la cara, en contraste con la mezquina y reducida nariz. Bajo los ojos redondos, pardos y brillantes, cuya mirada, cuando ejecutaba alguna pieza musical, tenía una expresión soñadora, como contemplando los objetos desde otro mundo. La piel presentaba unos pliegues a modo de bolsas. Era un rostro poco expresivo y no llevaba en manera alguna el sello de una inteligencia activa y despierta. Sus párpados solían mantenerse entornados y con frecuencia colgaban su afeitada barbilla sin que por ello se despegaran los labios, dando a la boca esa expresión de blandura, tosquedad y estupidez que suele caracterizar al rostro del que se halla dormitando dulcemente. Y sin embargo la fuerza y la dignidad de su carácter contrastaban notablemente con esa blandura de su exterior. Edmund Full era un reputadísimo organista y la fama de sus teorías sobre el contrapunto no se limitaban al recinto de la ciudad, sino que había traspasado las fronteras. Su librito sobre música litúrgica, publicado recientemente, lo ha recomendado en algunos conservatorios para estudios particulares, y sus fugas corales eran ejecutadas en honor y gloria de Dios donde quiera que existiese un órgano.
Dichas composiciones, así como las fantasías que solía tocar los domingos en el templo de Santa María, eran correctísimas, límpidas y repletas de una dignidad lógico, moral, impecable e imponente. Su esencia era ajena a todas las bellezas terrenas y lo que expresaba era inasequible al sentimiento vulgar del profano. Hablaba en ellas triunfante, la técnica al servicio del ascetismo religioso, la máxima potencia, la santidad absoluta como un propio fin. Edmund Poole no daba gran valor a los placeres sensuales y hablaba sin entusiasmo, es cierto, de las hermosas melodías, pero por un muy enigmático que parezca, no era un hombre seco ni insensible. Palestrina, pronunciaba en tono categórico, pavoroso, pero en cuanto su instrumento acababa de ejecutar unas arcaicas composiciones, se pintaba en su rostro aquella blandura, aquel arrobamiento y fanatismo tan suyos, y su mirada se transportaba a lo lejos. Era la mirada del músico que parece vaga y vacía, porque se concentra en una lógica más profunda, más pura, sin escorias, muy distinta de nuestra vulgar ideología y comprensión. Sus manos eran grandes, fofas y de apariencia tosca, salpicada de pecas, y blanda y hueca, lo mismo que cuando se tiene un bocado en la garganta. Era su voz al saludar a Gerda Vanderbroek, que, abriendo los cortinajes, entraba en el salón. A sus pies, señora, levantándose a medias de la silla donde se hallaba sentado y estrechando con profunda reverencia la mano que ella le tendía, atacaba ya con firmeza y soltura las quintas con la izquierda, mientras Gerda, haciendo con gesto decidido su Stradivarius, lo afinaba con seguro oído. El concierto en sol menor de Bach, señor Poole, me parece que el adagio no resulta aún como es debido, y el organista atacaba la composición, pero solía ocurrir que, apenas resonaban los primeros acordes, se abría lenta y cuidadosamente la puerta del pasillo y entraba el pequeño Johann con gran cautela, caminando de puntillas sobre la alfombra hasta alcanzar un sillón. Allí se sentaba, abrazaba sus rodillas con ambas manos y escuchaba calladamente tanto la música como las discusiones que se planteaban. Bien, Hanno, ¿quieres disfrutar de un poco de música?, le preguntaba Gerd en un intervalo, dirigiéndole una mirada de sus ojos sombríos, a los que la música daba cierto jugoso brillo. Entonces el niño se levantaba para alargar la mano con una muda reverencia. El señor Poole, y éste, cariñosamente y en silencio, le acariciaba el cabello castaño que con tanta gracia le caía sobre la frente y las sienes. Tú escucha, pequeño, le decía luego con expresión de ternura, y él escuchaba algo intimidado, contemplando la abultada nuez del organista que se desplazaba al hablar. Después se retiraba diligente a su sitio en espera de la prosecución del concierto y el debate, y a continuación se sucedían una composición de Haydn, una página de Mozart y una sonata de Beethoven. Después, cuando Gerda, con el violín bajo el brazo, buscaba nuevas obras, ocurría lo más sorprendente, y era que el señor Edmund Poole, organista de Santa María, aprovechaba aquel intermedio para entregarse calladamente a su viejo y singular estilo, que encendía en su mirada cierta pudorosa felicidad. Bajo sus dedos nacía, fluctuaba y florecía una vibración hecha canto, en la que se iniciaba imperceptible al principio, pero luego ir creciendo y vigorizándose paulatinamente algún viejo tema de Marx, arcaico y grandioso, construido sobre el sistema del contrapunto, un crescendo, un conjunto, una transición, y al final atacaba el violín con un fortísimo. Iban a interpretar la obertura de los maestros cantores. Gerda Vanderbroek era una entusiasta partidaria de la música moderna. El señor Poole, por el contrario, le tenía una versión que le sacaba de quicio, hasta el punto de que Gerda al principio desesperó de que alguna vez llegaran a entenderse. El día en que por primera vez vio en el atril la partitura para piano de Tristán y Isolde, y la señora le rogó que tocase a los 25 compases, alzóse de un brinco con muestras del asco más profundo y se puso a dar grandes zancadas entre el mirador y el piano. Yo no toco eso, señora, soy su más obediente servidor, pero yo no toco eso, eso no es música. Créame usted, siempre he creído entender algo de música, pero eso es el caos, es demagogia, blasfemia y demencia, es la negación de toda moral artística,
Yo no lo toco. Y pronunciadas estas palabras, se sentó otra vez en su silla y moviendo el cuello de derecha e izquierda, entre accesos de tos y de hipo, tocó otros 25 compases y cerrando el piano exclamó: «¡Uf! No, Dios y Señor mío, esto es demasiado. Perdóneme usted, señora, se lo digo francamente. Usted me honra, me paga hace ya más de un año por mis servicios. Yo soy un hombre de modesta condición, pero doy por terminado mi cometido, se lo juro. Si se empeña usted en obligarme a interpretar semejantes disparates, allí tiene usted a su hijo. Ha venido en silencio para oír música. ¿Pretende usted emponzoñar su alma?» Pero a pesar de su fiera actitud con el tiempo y despacito, empujando por la costumbre y la discusión, fue rindiéndose al criterio de la senadora. «Full», decía ésta, «sea usted imparcial, tome las cosas con más calma. El nuevo sistema de Wagner en el uso de la armonía le desorienta. Usted encuentra a Beethoven al compararle con él puro, claro y natural, pero recuerdo que Beethoven también fue negado por sus contemporáneos, y a Bach, el propio Bach, Dios mío, se le censuró su falta de armonía y de claridad. Usted habla de moral, pero ¿qué es lo que entiende por moral en el arte? Si no me equivoco, es todo lo contrario del hedonismo. Bueno, pero aquí lo tenemos lo mismo que con Bach, más grandioso, más consciente, más profundo que en Bach. Créame, Full, esta música en el fondo le es menos extraña de lo que usted se figura. Prestidigitación y sofisma, perdone, gruñó el señor Full, pero ella tenía razón. En el fondo, aquella música le era menos extraña de lo que en principio creyera. Cierto que con el Tristán no hizo nunca las paces, del todo, a pesar de que, a ruego de Gerda, transcribió y con mucho arte La muerte de amor para violín y piano. Algunos fragmentos de los maestros cantores fueron los que iniciaron su enmienda, y desde entonces su afición a aquel nuevo arte fue ya creciendo y vigorizándose sin cesar. No quería admitirlo, casi le asustaba el hecho y se empeñaba en desmentirse en tono gruñón, pero su compañera no se veía ya forzada a instalarle como antes para que, rehabilitados ya, los maestros cantores se pusiera con expresión tímida y un gozo casi feroz en los ojos a entrar en la vida y en la vibración del leitmotiv. Terminado el concierto, solía entablarse una discusión sobre las relaciones de este nuevo estilo con el puro clásico, y un día llegó a declarar el señor Full que, a pesar de que el tema no le afectara personalmente, se creía obligado a escribir un apéndice a su libro de música litúrgica sobre el uso de las viejas normas en la música religiosa y popular de Ricardo Wagner. Jano permanecía callado, con las manos en torno de las rodillas, según su costumbre, y la lengua apoyada contra una muela, lo que deformaba ligeramente su boca. Contemplaba a su madre y al señor Full con sus grandes ojos extáticos, escuchaba su música y sus discusiones, y todo aquello hizo que, en los primeros pasos de su vida, comenzase ya a considerar la música como algo extraordinariamente serio, importante y profundo. Apenas comprendía una palabra de lo que se decía y de lo que se ejecutaba, ya que todo ello estaba fuera de su alcance. De su infantil inteligencia, pero como asistía siempre a las sesiones y era capaz de pasarse allí hora tras hora, inmóvil, sin aburrirse, es de creer que le impulsaban a ellos ciertos sentimientos de fe, amor y respeto. Contaba solo 7 años cuando empezó a expresar en el piano ciertas impresiones, ciertas relaciones filarmónicas que iban despertándose en su espíritu. Su madre le contemplaba sonriente, corregía sus tentativas desmañadas, explicábale por qué tal tono no podía faltar para que sonara con tal otro, y su oído le corroboraba aquellas explicaciones. Gerda Vanderbroek, después de hacerse rogar durante algún tiempo, se decidió a que el pequeño empezara sus clases de música. «No creo que sienta inclinación a solista», dijo al señor Full, «y me alegro porque esto tiene sus lados sombríos. No hablo ya de la inclinación del solista al acompañamiento, aunque en ciertas circunstancias puede ser muy delicada. Yo, si no le tuviera usted, pero luego siempre hay el peligro de que vaya a uno a parar a un mayor o menor grado de virtuosismo. De usted se hace una canción a propósito. Le confieso sinceramente que, según mi opinión, para el solista la música comienza siempre con un alto grado de pujanza, con una rigurosa concentración en la voz principal, en su paráfrasis,
y composición, de modo que la polifonía solo se presenta a la conciencia como algo vago y general y puede acarrear en los músicos medianamente dotados, una desviación del sentido y la memoria armónicas que más tarde es de difícil corrección. Yo quiero a mi violín y puedo decir que he llegado con él bastante lejos, pero no he de negar mi preferencia por el piano. Solo digo lo siguiente, la confianza en poder resumir con el piano todos los sistemas de composición, por variados que sean, y el hecho de que sea este instrumento un medio insuperable de reproducir cualquier obra musical, representa para mí una íntima, clara y vastísima atracción por la música. Óigame, Full, yo desearía que se ocupase usted del pequeño, se lo ruego. Ya sé que hay en la ciudad 2 o 3 personas dedicadas a esta enseñanza. Creo que mujeres todas ellas, pero bien mirado, no son sino aprendices de pianistas. Usted me comprende, se trata más de ejercitarse en la mecánica de un instrumento, de comprender algo de música, ¿verdad? En su mano lo dejo. Usted tomará la cosa con interés, verá cómo logra un éxito completo. El chiquillo tiene las manos de los Vanderbilt y los Vanderbilt pueden alcanzar todas las novelas y las décimas, aunque usted no atribuya mucha importancia a este factor. Terminó riéndose mientras que el señor Full se manifestaba dispuesto a tomar a su cargo la empresa. Desde entonces acudió el buen señor todas las tardes de los lunes para dar lecciones al pequeño Johann, mientras Gerda permanecía sentada en el salón. No procedía según el método ordinario, consciente como estaba de que el afán muy apasionado del niño exigía algo más que unas simples lecciones de piano. Apenas salvadas las primeras nociones y los conocimientos elementales, comenzó ya a teorizar en forma fácilmente inteligible, inculcando en su alumno los principios básicos de la armonía, y Jano le comprendía, puesto que se limitaba a confirmarme aquello que ya desde hace mucho tiempo sabía o presentía. El señor Full impulsaba hasta el límite de lo posible los afanosos progresos del pequeño. Con cariñosa diligencia iba aligerando el peso muerto que la materia opone al vuelo de la fantasía y del fervoroso talento. No se demostraba excesivamente riguroso en los ejercicios de escalas, ni le pedía una gran ligereza de los dedos, que en modo alguno consideraba como finalidad propia de aquellas prácticas. Lo que pretendía y consiguió fácilmente era más bien dar al niño una comprensión clara, general, persistente del conjunto de los modos, una absoluta familiaridad en sus relaciones y afinidades recíprocas que le llevase en tiempo relativamente breve a poseer aquella perspicacia para las múltiples posibilidades de combinación, aquel intuitivo dominio del teclado que conduce a la fantasía y a la improvisación. Con cariñosa delicadeza supo valorar las espirituales exigencias de aquel tierno alumno, exigencias que, aún viciadas por constantes audiciones, se dirigían espontáneamente a un estilo más elevado. No malgastó la profundidad y la magnificencia de su espíritu con la intromisión de canciones triviales en sus ejercicios. Permitióle ensayar las corales y no dejó pasar uno solo de los acordes sin que señalara la legitimidad de su resultado. Gerda, ocupada en sus labores o en sus lecturas, seguía los progresos de su hijo desde el otro lado de los cortinajes. Exceden a mis esperanzas, dijo un día oportunamente al señor Full, pero no corre usted demasiado, no se adelanta usted excesivamente. Su método, a mi juicio, es eminentemente creador. A veces empieza el pequeño realmente a fantasear, pero si no respondiera a su método, si no resultara suficientemente dotado, no aprendería nada. El niño responde, replicó el señor Full con un gesto de cabeza afirmativo. A veces me fijo en sus ojos, se encierra tanto en ellos, pero su boca permanece cerrada. Más adelante quizás persistirá en cerrarla, pero después que haya encontrado su expresión. Ella dirigió una viva mirada a aquel rechoncho músico con su peluca de zorro, sus bolsas bajo los ojos, su frondoso bigote y su pronunciada nuez en la garganta, y alargándole la mano dijo: Gracias, Full, sus intenciones son buenas y no podemos calcular todo lo que puede usted influir en él. También la gratitud y la confianza de Jano en su mentor eran infinitas. Él, que a pesar de todas las clases suplementarias se divertía con sus matemáticas sin esperanza de llegar a dominarlas nunca, en el piano, en cambio, comprendía todo cuanto el señor Full le decía. Comprendíalo y lo asimilaba como suele asimilarse lo que
desde hace tiempo venía resonando en el oído, y el señor Full, en su bardo levitón, se le parecía como un ángel inmenso que las tardes de los lunes le acogía en sus brazos y le transportaba lejos de la cotidiana miseria a un mundo de armonías, a un reino de amores, de dulzuras y de consuelos. A veces la elección se efectuaba en el domicilio del señor Full, una vieja casa con hastial llena de fríos pasadizos y recodos que el organista habitaba sin más compañía que la de un ama ya entrada en años. Con cierta frecuencia, los domingos se permitía al pequeño Badenbrod asistir al oficio de Santa María desde el coro, y por cierto que todo le resultaba muy distinto de cuando se quedaba abajo en la nave, sentado entre la gente, muy por encima de los feligreses, muy por encima del pastor Prisheim. En su púlpito estaban sentados los dos amigos entre el mugir de aquella masa sonora que ellos mismos desencadenaban y dominaban. Y decimos ellos porque alguna que otra vez Jano, henchido de ingenuo orgullo y afán, ayudaba a su maestro en el manejo de los registros, pero cuando el epílogo del coral terminaba, cuando el señor Poole lentamente cesaba de oprimir una por una las teclas del órgano, dejando solo resonar majestuosamente las notas graves, cuando, después de una solemne pausa, empezaba a oírse bajo el tornavoz del púlpito la modulada voz del pastor Prigen, no era raro que el señor Full se burlase de la plática, del acento francés del clérigo con sus vocales, largas, agudas o gravemente acentuadas, de sus suspiros y de aquel constante pasar de su rostro de una expresión sombría a otra radiante. En tales casos se reía también Jano, dulce y divertidamente, ya que sin necesidad de consultarse coincidían ambos en la opinión de que la práctica no pasaba de ser una estúpida charla, y que lo que en realidad redundaba en gloria de Dios era precisamente aquello que pastor y feligreses conceptuaban como un aditamento al divino oficio, la música. Sí, la escasa comprensión que alcanzaba su arte allá abajo, en la nave, entre todos aquellos senadores, cónsules y burgueses y sus familias, era un constante pesar para el señor Poole, y esta circunstancia constituía precisamente una de las razones para que deseara tener al niño al lado, pues cuando menos podía hacerle observar y comprender que aquello que acababa de tocar, por ejemplo, de una cosa sumamente difícil, disfrutaba haciendo las más originales creaciones de técnica, había compuesto una imitación retrógrada, una melodía que podía leerse indiferentemente en uno u en otro sentido, constituyendo así una fuga sistema cangrejo. Un día, cuando terminó su recital, cruzó los brazos sobre el pecho con rostro cari acontecido. Nadie se ha dado cuenta, murmuró con un desalentado movimiento de cabeza, y luego, mientras el pastor Prigen peroraba en su púlpito, siguió explicando a su alumno con voz queda. Es una imitación cangrejo, Johann. No sabes todavía lo que supone la repetición en sentido inverso de un tema, desde la primera nota a la última, cosa bastante difícil. Más tarde sabrás lo que significa que esta repetición en sentido estricto. Ahora, con el paso del cangrejo, no te apresuraré nunca, no te obligaría a ejercitarlo, no hay necesidad de conocerlo, pero nunca crees a quienes lo consideran como un entretenimiento sin valor musical alguno. Lo encontrarás en los más grandes compositores de todos los tiempos. Solamente los profanos y las medianías desprecian estos ejercicios por presunción. La humildad es necesaria, recuerda Johann. El día 15 de abril de 1869, con ocasión de su octavo cumpleaños, debía tocar ante la familia reunida, a dúo con su madre, una pequeña fantasía de su propia cosecha, un sencillo motivo que él mismo había compuesto y hasta cierto punto desarrollado. Claro es que el señor Full, que estaba en el secreto, tuvo bastante intervención en el asunto, haciéndolo observar. Vaya, un final de teatro, Johann. ¿Crees que concuerda con el resto? El principio es de una gran corrección, pero quisiera que me explicase cómo pasas bruscamente de si mayor en los acordes curto seco del cuarto intervalo a la tercia. Eso es de mal gusto. Y encima el trémolo, ¿lo has pescado de alguna parte? ¿De dónde lo sacaste? Ya sé, has oído demasiado bien cuando yo tenía que recitar a tu mamá ciertos temas. Cambia este final pequeño y resultará un trabajito muy correcto.
pero precisamente en aquel final estaba para Jano todo el peso de la composición y además divertía tanto a su madre que decidió dejarlo. Ella tomó el violín y atacando en soprano hizo las variaciones mientras Jano se limitaba a repetir la frase en tiple hasta el final. En Fuga de 32 sonaba magníficamente, en verdad. La madre entusiasmada besó enternecida a su hijo y se dispusieron a dar un recital el día 15 de abril en presencia de toda la familia. La consulesa, la señora Permeneder, Christian Clotilde, el señor cónsul Kreger y esposa del señor director Weinschant y la suya, así como la señora Vanderbroek de la calle Anchi y la señorita Coenbrot, comieron aquel día en conmemoración del natalicio en casa de los señores senadores y después pasaron a ocupar sus sitios en el salón. Fijan las miradas en el niño que en su trajecito de marinero estaba sentado al piano, al lado de Gerda. La madre conservaba la misma figura exótica y elegante de siempre y había empezado ya a desarrollar con el violín en el bordón una magnífica cantinela, seguida de un raudal de vibrantes cadencias ejecutadas con innegable virtuosismo. Las incrustaciones de plata de la empuñadura del arco centellaban a la luz de la llama del gas. Jano, pálido de emoción, casi no había probado bocado en la mesa, pero en aquellos instantes la identificación con su obra, aquella obra que no tendría más que unos minutos de duración, era tan grande que preso de un absoluto arrobamiento había olvidado cuanto hasta a su alrededor estaba. Aquella pequeña composición melódica era de naturaleza más armónica que rítmica y marcaba un fuerte contraste entre los medios musicales primitivos, fundamentales y pueriles y el modo grave, apasionado y casi refinado con que estos eran llevados a la práctica. Con un oblicuo y brusco gesto de cabeza hacia adelante marcaba el chiquillo las transiciones y sentados apenas en el borde de la silla procuraba dar a cada nuevo acorde un valor bien acusado, valiéndose del pedal y del desplazamiento. Realmente, cuando el pequeño Jano obtenía un efecto y lo encerraba exclusivamente en sí mismo, este resultaba de un carácter más sentimental que sensual, y el más insignificante artificio armónico adquiría a través de la grave y lenta modulación con que sabía dotarlo una preciosísima y misteriosa significación. Con solo alzar la ceja y dibujar un impreciso movimiento de talle que se traducía de improviso en una nueva y lánguida sonoridad, sabía Jano comunicar a cualquier acorde, a cualquier nueva armonía, a cualquier transición una expresión sorprendente. Ahora llegaba el final, aquel final predilecto de Jano que en rudimentaria magnificencia coronaba toda la obra, lento y transparente, bañado en las fugas del violín, trémolo, pianísimo, el mi menor, fue creciendo, elevándose, ondeando lentamente, atacó Jano en forte el disonante que debía conducirle al modo fundamental, y mientras el Stradivarius modulaba suavemente aquel mismo do, la disonancia ascendió con toda su fuerza hasta el fortísimo, se reservaba el desenlace que quería demorarlo para sí y los demás. ¿Cuál iba a ser aquel desenlace, aquel maravilloso y liberador descenso al si mayor? Una felicidad inconmensurable, un goce de insuperable dulzura, la paz, la beatitud, el cielo. Todavía no. Otro momento de creyendo, otra dilación, otro instante de tensión que sería insoportable, pero que el desenlace fuera tanto más delicioso, aún para postrer delectación, esa penetrante voluptuosidad, ese anhelo de todo el ser, esa convulsa tensión de la voluntad que sin embargo se resistía todavía a llegar al desenlace, sabiendo que la dicha es solo un instante. El busto lejano crecía lentamente, sus ojos se agrandaban con su talla, sus labios comprimidos temblaban, su nariz aspiraba el aire en bruscas sacudidas hasta que el goce fue ya irresistible, venía sobre él y él lo acogió sin reticencia. Sus músculos se distendieron, extenuado y rendido dejó caer la cabeza sobre el hombro, cerráronse sus ojos y una sonrisa melancólica, casi descolorida, se dibujó en su boca mientras con el impulso del cuerpo y el pedal rodeado de los trinos del violín que murmuraba y se mecía a su alrededor, su trémolo fue deslizándose hacia el si mayor, pasó un instante al fortísimo y finalmente se desvaneció en un breve y sonoro arrebato.
Es imposible que el efecto producido en Jano por aquel proceso trascendiese a su auditorio. La señora Permanader, por ejemplo, no había comprendido lo más mínimo de todo aquello. Solo había visto la sonrisa del niño, los movimientos de su cuerpo, el desdoblamiento de aquella cabecita idolatrada, bajo un exceso de felicidad, y aquel espectáculo conmovió hasta lo más recóndito su bondadoso corazón. ¿Cómo toca, chiquillo? ¿Cómo toca? Exclamó corriendo a él, llorando casi y estrujándole entre sus brazos. Gerda, Tom, será un Mozart, un Meyerbeer, tiene defecto de un tercer nombre de tal falta de significación que en aquel momento no acudió a su memoria, se limitó a cubrir de besos a su sobrino que, con las manitas sobre el pecho y muestras de profunda fatiga, continuaba sentado en la silla. Basta, Tony, basta, dijo el senador con dulzura, haz el favor de no meter al chiquillo esas cosas en la cabeza. Capítulo séptimo. En lo más íntimo de su corazón, Thomas Vanderbroek no estaba de acuerdo con el carácter y el desarrollo de su pequeño Johann. Un día, en tiempos ya lejanos, desafiando los dubitativos gestos de los tan rutinarios burgueses, habíase casado con Gerda porque se sentía lo bastante libre y fuerte para hacer gala de un gusto mucho más refinado que el resto de sus conciudadanos, sin perjuicio de sus cualidades específicas. Pero ahora sería posible que su hijo, aquel heredero con tanto afán esperado día tras día, el que poseía innumerables rasgos, tanto fisonómicos como de carácter, de la más pura estirpe paterna, acabara identificándose en absoluto con su madre. Sería posible que él, en quien cifraba el senador tantas esperanzas, en quien viera el continuador de la obra de su vida, que iba a emprender seguramente con más afortunada y segura mano, fue llamado por la naturaleza a una vida distinta, extraña a todo su ambiente y opuesta a la de su mismo padre. Hasta entonces el violín de Gerda, a quien Thomas amaba porque estaba hermanado con los ojos singulares, el cabello rojo y oscuro y el aspecto extraordinario de su persona, había constituido para él un aditamento encantador a sus personales gracias, pero en la actualidad no podía por menos de sentir que aquella pasión por la música completamente extraña y prematura que en un principio se apoderaba de su hijo, transformándole por obra de arte, era un poder enemigo que se interponía entre padre e hijo, aquel hijo del que había esperado hacer un verdadero Vanderbroek, un hombre enérgico y práctico con fuertes tendencias hacia el mundo, hacia el poder y el éxito, y en la mórbida condición en que ahora se hallaba, te parecía como si aquel poder enemigo amenazara crear en su propia casa un ser completamente exótico. No se sentía capaz de acercarse, de entrar en la música como Gerda y su amigo, aquel señor Full, y Gerda, intolerante e inflexible en cosas de arte, le dificultaba aún sus esfuerzos con un tesón verdaderamente cruel. Nunca creyó el senador que la música fuera un arte totalmente ajeno a su familia, como ya le iba pareciendo. Su abuelo había sido aficionado a la flauta y él mismo escuchaba con sensible delectación bonitas melodías impregnadas ya de gracia ligera, ya de contemplativa melancolía o de optimista animación, pero si se atrevía a manifestar su opinión favorable a semejantes composiciones, podía tener la seguridad de que Gerda se encogería de hombros y con una sonrisa compasiva le diría: ¿cómo es posible, amigo mío, una cosa sin el más mínimo valor musical? Él odiaba ese valor musical, ese concepto que, a su juicio, tenía por única equivalencia la del frío orgullo, e intentaba, teniendo a Jano sentado a su lado, reaccionar contra esa idea. Más de una vez ocurrió que, en aquella circunstancia, se sintió herido y exclamó con viveza: «Ay, querida mía, ¿sabes que ese dichoso valor musical me suena a veces como cosa de presunción, desprovista de todo gusto?» Y ella le replicó: «Tomás, de una vez para siempre te diré que de la música como arte no comprenderás nunca una palabra, a pesar de tu gran inteligencia, cuando llegarás a darte cuenta de que está muy por encima de un vulgar entretenimiento o de algo trivial, capaz de recrear el oído. En música no posee ese sentido de la vulgaridad que no te falta en otras esferas, y es precisamente el criterio fundamental de la inteligencia en el arte. Tú mismo puedes darte cuenta de tu total carencia de disposición para la música con solo considerar que tu
filarmonía no corresponde al resto de tus inclinaciones e ideas. ¿Qué es lo que te gusta en la música? El espíritu de un insípido optimismo que, si estuviera contenido en un libro, lo apartarías con disgusto o con una airada ironía. Esa pronta satisfacción de deseo tan solo esbozado, ese amable contentamiento de la voluntad apenas estimulada. ¿Acaso ves en el mundo algo parecido a una bonita melodía? Eso es idealismo indolente y nada más. Él la comprendía, penetraba sus palabras, pero no podía seguirla con el sentimiento ni comprender por qué unas melodías que a él le agradaban, le conmovían, eran unos valores nulos, y en cambio piezas de música que le parecían secas y enmarañadas poseían el máximo valor musical. Se hallaba frente a un templo ante cuyos umbrales Gerda le impedía la entrada con severo gesto, y veía profundamente apenado cómo ella y su hijo desaparecían en aquel grandioso recinto. Nada dejaba traslucir el disgusto con que iba observando aquel alejamiento entre él y su hijo, que parecía acentuarse día tras día. Hubiera sido terrible para él que llegara a ser del dominio público la apariencia de que mendigaba el pan y la privanza de Johann. Durante el día pocas oportunidades se le presentaban de encontrarse con él. En las comidas, sin embargo, le trataba con una amable cordialidad impregnada de un matiz de humorística dureza. Bien, camarada, le decía, dándole unos golpecitos en la nuca mientras se sentaba frente a su esposa. ¿Cómo va eso? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Estudiado? ¿Tocado el piano? Muy bien, pero cuidado con abusar, porque entonces no nos quedarán ganas para lo demás y no habrá otro remedio que quedarse para las Pascuas. Ni un músculo de su rostro revelaba al decir esto la recelosa tensión con que esperaba, en efecto, que sus palabras producirían en Jano y la respuesta que daría a ella. Nada descubría la dolorosa contracción de su alma cuando el niño, limitándose a lanzar una tímida mirada de sus dorados ojos oscuros rodeados de sombras, que ni siquiera llegaba a remontarse hasta el paterno rostro, se inclinaba silenciosamente sobre su plato. Hubiera sido monstruoso afligirse por aquella pueril torpeza. Durante las horas en que estaban reunidos, mientras se cambiaban los cubiertos, era su deber ocuparse un poco del niño, examinarle, investigar su disposición, su sentido práctico, cuántos habitantes tenía la ciudad, qué calles iban del Trave a la parte alta de la población, cómo se llamaban los depósitos de la casa, contestar presto y sin titubeos, pero Jano no despegaba los labios, no por terquedad ni por deseos de mortificar a su padre, pero la verdad era que los habitantes, las calles y hasta los depósitos que en circunstancias ordinarias le dejaban del todo indiferente cuando era objeto de un examen, le inspiraban una aversión insuperable. Nada importaba que un momento antes se hallara de un humor excelente, nada importaba que acabara de sostener con su padre una divertida charla. En cuanto a la conversación tomaba el aspecto de un examen, su ánimo sufría una brusca depresión, caía bajo cero y daba al traste con toda su resistencia. Velábanse sus ojos, la boca tomaba una expresión desanimada y lo único que le dominaba era la dolorosa impresión que producía en él la imprudencia con que su padre, sabiendo que semejantes pruebas a nada bueno conducían, se empeñaba en amargarle y amargar a todos la hora de la comida. Con ojos en que brillaban las lágrimas, fijaba la vista en el plato, mientras Ida, animándole, le apuntaba las calles, los depósitos, pero ¡ay! Era inútil, del todo inútil, no podía comprenderla. Él sabía aquellos nombres, cuando menos en parte, perfectamente, y le hubiera sido muy fácil satisfacer los deseos de su padre, hasta cierto punto, si detrás de todo aquello no se hubiera escondido algo triste, muy triste, una palabra ruda, un golpe de tenedor contra el cuchillo que viniera de su padre, le aterrorizaban. Dirigía una mirada a su madre, otra a Ida, intentaba hablar, pero ya desde las primeras sílabas se sentía ahogado por los sollozos. No oía medio. Basta, gritaba el senador, cállate, no quiero oír ni una palabra más, no tienes que decir nada, sigue toda la vida dedicado a tus lucubraciones. Y la comida seguía ya hasta el final en medio de completo mutismo y mal humor. Aquella soñadora debilidad, aquella predisposición a las lágrimas, aquella ausencia constante de saludable energía, eran los puntos en que basaba el senador sus protestas y razones contra la pasión que ponía el chico en la música. La salud de Jano fue siempre precaria. La dentición, en particular de origen ya en su más tierna edad,
a diversos achaques y desarreglos dolorosos, y la aparición de los dientes de leche con todo su séquito de fiebres y convulsiones puso en su vida un serio peligro, dejando por añadidura a sus encías con una gran propensión a las inflamaciones y abscesos que Ida Hudman, una vez maduros, solía abrir con la punta de un alfiler. Y ahora, en el periodo de la segunda dentición, los sufrimientos fueron más crueles todavía, produciéndole dolores casi superiores a las fuerzas de la criatura, que le obligaban a pasar noches enteras de insomnio entre lágrimas y débiles gemidos, sumido en una fiebre latente, hija solo del sufrimiento. Aquellos dientes que exteriormente parecían tan hermosos y blancos como los de su madre, estaban realmente débiles y lesionados. Crecían con gran irregularidad, oprimiéndose mutuamente, y como consecuencia de todas estas contrariedades tuvo el pequeño Johann necesidad de trabar a sus tiernos años conocimientos con un hombre pavoroso, el señor Brecht, el dentista de la Mühlenstraße. Ya el nombre de este individuo parecía una alusión a aquel ruido que se produce en la mandíbula cuando se procede a la extracción de una muela, sacándola de quicio a costa de tiranos esfuerzos. Y esto hacía contraerse de angustia al corazoncito de Jano, cada vez que, acompañado de su fiel Ida Hudman, tenía que presentarse en la antesala del señor Brecht. Allí, encogido en un sillón, esperaba entre el extraño olor que impregnaba el recinto, mirando los grabados de revistas ilustradas, a que el dentista, con su siempre cortés, a la parte alarmante, haga el favor, apareciera en el umbral de la sala de operaciones. Esta poseía un atractivo, un incentivo particular, y era la presencia de un papagayo de vivos colores y pequeños ojos malévolos que desde su jaula, colocada en uno de los ángulos de la habitación, respondía con el nombre de Josephus, con voz de vieja enfurecida, solía gritar: «Tome asiento, un momento», y a pesar de que en las circunstancias reinantes aquello sonara como un horrible sarcasmo, Hanno Vanderbilt lo estimaba con una mezcla de cariño y pavor. Un papagayo, una ave grande, de vivos colores, que se llamaba Josephus y sabía hablar. ¿No se habría escapado de algún bosque encantado, de uno de aquellos de Green que Ida le debía en casa? Incluso el haga el favor del señor Brecht, Josephus lo repetía con fuerte énfasis, y así ocurría con frecuencia. El El raro fenómeno de que el niño entrase en aquella sala terrible con cara sonriente y que sonriente se sentase en el lúgubre sillón colocado al lado de la ventana. Un somero examen del señor Brecht obligaba a decir que tenía un absoluto parecido con Josefo, pues su nariz era tan fuerte y curva sobre el poblado bigote negro y gris como el pico de la bestezuela. Lo peor de todo, no obstante, lo verdaderamente terrible en él era su nerviosidad y la circunstancia de que nunca había podido soportar aquellas torturas que su oficio le obligaba a cometer. «Hemos de proceder a la extracción, señorita», decía Aida Hudman palideciendo. Luego, cuando Jano, bañado en un sudor frío y con ojos desencajados, incapaz de protestar ni de huir, en un estado de ánimo que no se diferenciaba en lo más mínimo del de un delincuente que va a ser ajusticiado, veía acercársele al señor Brecht con la tenaza en la mano. No dejaba de observar que en la lisa frente del dentista brillaban diminutas gotas de sudor y que en su boca parecía contraída por una congoja. Y cuando la abominable operación terminaba y Jano, pálido, tembloroso, lleno de lágrimas los ojos y con el rostro desfigurado, escupía la sangre en la escupidera azul colocada a su lado, el señor Brecht se veía forzado a sentarse un momento, secarse la frente sudorosa y beber un sorbo de agua. Todo el mundo aseguraba al pequeño Johann que aquel hombre le hacía un gran bien y le evitaba dolores mucho más terribles, pero cuando el chiquillo comparaba los tormentos que el dentista le ocasionaba con las sensibles y positivas ventajas que le debía, superaban los primeros a las segundas, en grado tal que todas sus visitas a la Mullenstrans eran incluidas por él en la categoría de martillos inútiles y penosísimos. Para dejar sitio a las muelas del juicio que habrían de salir a su tiempo, no hubo otro remedio que extraer 4 molares que
acababan de nacer, blancos, hermosos y completamente sanos. Operación que al fin de no extenuar a la criatura duró 4 semanas. ¡Qué tiempo aquel! Ese lento martirio en el que la angustia de lo que se espera se enlaza con el aniquilamiento consecuente de lo que se acaba de soportar. Era excesivo. Cuando la última muela cayó, Jano tuvo que guardar cama durante 8 días enfermo de puro cansancio. Por otra parte, estas complicaciones fisiológicas influyeron no solo en su disposición psíquica, sino también en las funciones de determinados órganos. La dificultad de mastificación provocaba frecuentes desarreglos digestivos, así como accesos de fiebres gástricas que redundaban en deficiencias cardíacas más o menos agudas, predisponiéndole al mareo. A todo esto se añadía cada vez más intensa aquella extraña dolencia que el doctor Gravó calificaba de pavor nocturnos. Apenas transcurrió una noche sin que el pequeño Johann se despertase 1 o 2 veces, excitado y retorciéndose las manos con todos los signos de un terror invencible, pidiendo socorro o piedad, como si estuviera envuelto en llamas, como si alguien pretendiera ahogarle o le escurriese algo penosísimo. Por la mañana no recordaba nada en absoluto. El doctor Gravó trató de corregir aquella afección haciéndole beber antes de acostarse una infusión de arándano, pero todo fue inútil. Los obstáculos que debía vencer el organismo de Jano y los dolores que padecía no dejaron de influir para que apareciera en él esa prematura madurez que suele llamarse precocidad y que, aun pareciendo subordinada a la presencia de otras ponderadas condiciones psíquicas, hace que se manifieste en ciertas ocasiones en forma de una melancólica superioridad. ¿Cómo vamos, Jano?, le preguntaba a alguno de sus parientes, su abuela o la señora Vanderbilt de la calle Ancha, y la respuesta era un breve gesto resignado de la boca, un encogimiento de hombros bajo el cuello azul de marineros. ¿Te gusta ir a la escuela? No, respondía el chico tranquilamente y con una franqueza que manifestaba la convicción de que no valía la pena mentir en cosas tan nimias si se las comparaba con otras mucho más graves. ¿No? Ah, pues es preciso aprender. Hay que saber escribir, contar, leer. Y lo demás, concluía el pequeño Johann, no le gustaba ir a la vieja escuela, aquel antiguo claustro de viejos tiempos, lleno de encrucijadas y con las aulas cubiertas por góticas bóvedas, las constantes faltas a consecuencia de indisposiciones y distracciones cuando sus pensamientos vagaban en pos de relaciones armónicas o de las enigmáticas maravillas de una pieza musical que oyera a su madre o al señor Full, no eran circunstancias muy propicias para franquearle el acceso a las ciencias.